Hola chicos, y para tejer este cachetero vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo macramé 100% acrílico. Gancho crochet, un número más pequeño al recomendado por el hilo. Este es un gancho de 2 milímetros. Cinta métrica, un separador y la medida del contorno de caderas, tomándola desde acá, desde la parte más ancha. Teniendo todo esto listo, comencemos. Todas las tallas vamos a comenzar exactamente igual. Realizamos el nudo deslizado y vamos a tejer 4 cadenas. Luego de que tengamos estas 4 cadenas, enlazamos, vamos a realizar un punto alto acá en la primera cadenita que hicimos. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, atravieso 2, enlazo, atravieso 2. De esta manera lo que buscamos es crear como esta especie de agujeritos. Vamos de nuevo, tejemos 3 cadenas, enlazamos y dentro del agujerito hacemos el punto alto. Vamos de nuevo, 3 cadenas, enlazamos y dentro del agujerito tejemos el punto alto. Una última vez, 3 cadenas, enlazamos y el punto alto acá. Vamos a continuar repitiendo exactamente esto mismo hasta que logremos el largo deseado. Y cuando estemos llegando al final, vamos a tener una tira que se ve de esta manera. Lo que buscamos es crear estos agujeritos. Para saber hasta dónde van a tejer cada talla, por ejemplo esta que es una talla bien pequeñita, esta va a ser una talla XS, buscamos la cinta métrica y recuerdan que al comienzo medimos el contorno de caderas, ¿verdad? A mí me dio 85 centímetros. Con la medida que les dio, esta medida la vamos a dividir entre 2 y luego le vamos a restar 15 centímetros. Todas las tallas vamos a hacer esta misma fórmula. Lo dividimos entre 2 y le restamos 15 centímetros. A mí me dan 27.5 centímetros. Si no tienes a la mano la medida del contorno de caderas, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida estándar para cada talla. Bien, entonces una vez que tengan la medida a la que necesitan llegar para cada talla, tejen los agujeritos y los vamos a medir. Pero estos agujeritos no los vamos simplemente a sobreponer de esta manera, sino que los vamos a medir así, bien estiraditos. Agarramos, los estiramos súper bien y yo necesito llegar hasta 27.5 centímetros, miren, de esta manera. Los estiramos bien porque cuando no lo colocamos lo que tendemos a hacer es esto, estirarlo bien. Entonces, acá para que tengan una referencia yo tejí 19 agujeritos, pero recuerden que no todos usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión y esto puede hacer que nos den más o menos agujeritos. Bien, entonces teniendo ya nuestra medida lista, vamos a comenzar a tejer en la parte de acá. Si lo vemos así, miren, aquí es donde están las 3 cadenitas y en la parte de abajo es donde están los puntos altos. Vamos a tejer por donde están los puntos altos. Entonces, estando acá, tejemos 3 cadenas, enlazamos y dentro de cada agujerito lo que vamos a hacer es 2 puntos altos, una cadena, saltamos al agujerito siguiente, tejemos 2 puntos altos, una cadena, una última vez, pasamos al agujerito de al lado, 2 puntos altos, una cadena y este es el patrón que vamos a repetir en cada uno de los agujeritos, tejiéndolo por la parte de donde está el punto alto. Entonces vamos a continuar hasta finalizar esta fila y cuando estemos llegando al último agujerito tejemos los 2 últimos puntos altos y esta primera vuelta se ve de esta manera, miren. Para comenzar la siguiente, estando acá, miren, tengo los 2 puntos altos en el último agujerito, tejo 3 cadenas, giro, enlazo y vamos a comenzar acá en donde hicimos la cadenita de separación. Miren, aquí tengo los 2 puntos altos, aquí está el agujerito de la cadenita de separación. Allí voy a hacer el mismo patrón,
2 puntos altos, una cadena, enlazo y salto al agujerito donde está la cadenita del siguiente grupo. Miren, aquí está el agujerito de la cadena y vuelvo y repito, 2 puntos altos, una cadena, enlazo, paso al siguiente agujerito, cadena, y de esta manera voy a repetir la segunda vuelta hasta llegar acá al final. Y cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, aquí en el agujerito de las cadenas tejemos 2 puntos altos, separamos con una cadena y acá recuerden que tenemos 3 cadenitas, ¿verdad? Dentro de este agujerito, miren, aquí tengo los 2 puntos altos y las 3 cadenas con las que tomé altura. Dentro de este agujerito voy a tejer mis últimos 2 puntos altos. Y de esta manera ya he finalizado la segunda vuelta. Para comenzar la tercera y las demás vueltas de aquí en adelante, tejemos 3 cadenas, giramos, enlazamos y vamos a comenzar a tejer aquí, igual, en el mismo agujerito. Seguimos repitiendo el patrón, 2 puntos altos, separados de una cadena y saltamos al agujerito siguiente. Y de esta manera, exactamente igual, vamos a continuar repitiendo una y otra vez hasta que logremos el ancho deseado. Esto, para que tengan una idea, miren, va a ir así. Esta va a ser la pretina de mi cachetero. Este va a ser el ancho que va a ir en la parte de la cintura. Bien, entonces vamos a continuar repitiendo hasta lograr ese ancho deseado. Y bien, chicos, yo ya estoy llegando a lo que será el final de mi última vuelta. Y esta pretina se ve de esta manera, miren. Ella queda un poquito elástica, ¿ven? Por eso es que reducimos tantos centímetros. Ahora, para saber cuánto debe de medir, esta, por ejemplo, recuerden que estoy haciendo una talla XS, mide desde acá hasta acá 6 centímetros. Por referencia, yo di para estos 6 centímetros 7 vueltas. Si estás tejiendo una talla S, puedes tejer hasta 6.5 centímetros, para una talla M hasta 7 centímetros, para una talla L hasta 7.5 centímetros y para una talla XL hasta 8 centímetros. Pero si ustedes desean, lo pueden hacer tan ancho como gusten. Bien, entonces esto es solo una medida de referencia. Para continuar, ahora ya vamos a empezar a construir nuestro cachetero como tal. Esta es solo la parte de la cintura. Estando aquí, ya no vamos a tejer 3, sino que vamos a tejer 2 cadenas. Estas 2 cadenas me equivalen al primer punto alto. Giramos y vamos a tejer una vuelta con únicamente puntos altos, sin hacer cadenitas de separación. Para tejerlas, aquí en el centro de los 2 puntos altos, miren, aquí están los 2 puntos altos, allí en el centro vamos a tejer un punto alto. Aquí en el agujerito de la cadena seguimos tejiendo 2 puntos altos. Lo único es que ya no vamos a hacer cadenitas de separación. Aquí en el centro, entre los 2 puntos altos, vamos a tejer solamente un punto alto. Y en el cuadrito, 2. Continuamos tejiendo así un punto alto acá entre los 2 puntos altos. Y 2 puntos altos en el cuadrito. Esto se ve de esta manera, miren. Vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar acá al final. Y cuando estemos llegando al final, acá en este agujerito vamos a tejer únicamente un punto alto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a contar los puntos altos y vamos a determinar el centro. Para ello debemos tener puntos altos impares. Entonces vamos a contarlos. Y bien, chicos, a mí me dan números pares, me da 58 puntos altos. Como yo necesito que sean impares, simplemente enlazo y aquí en este último agujerito pues tejo mi punto alto número 59. De esta manera ya tengo puntos impares. Ahora voy a poner el marcador acá en el centro
Y bien chicos, yo ya coloqué el marcador en mi punto número 30. Tengo 29 puntos hacia este lado, el 30 y 29 puntos hacia este lado. Bien, para continuar, estando acá, tejemos 2 cadenas, giramos y vamos a tejer puntos altos, pero no los vamos a tejer acá en los agujeritos donde normalmente lo haríamos. Vamos a mirar así desde arriba y vamos a tejer los puntos altos mirándolos acá en la cadenita que está hacia afuera. Entonces, este primer agujerito no lo vamos a tejer porque las 2 cadenas con las que tomamos altura nos valen como si ya hubiésemos tejido esta cadena. Comenzamos en la siguiente. Entonces allí tejemos punto alto, enlazamos, tejemos el siguiente. Miren que estoy tomando la cadenita de afuera y todos los puntos altos de ahora en adelante los vamos a tomar así, tejiendo en la cadenita de afuera. Es como que estuviéramos haciendo el punto elástico, pero acá en el cachetero. Continúo tejiendo puntos altos en la cadenita de afuera hasta llegar al centro. Y acá ya estoy llegando al punto donde tengo el marcador, lo retiro, este es mi punto del centro. Y allí donde tenía mi separador voy a tejer el aumento. De acá en adelante ya vamos a comenzar a aumentar. Entonces el aumento para todas las tallas va a ser 3 puntos altos dentro de ese mismo agujerito. 2 y 3. Por si se les pierde, pueden volver a colocar el marcador en el segundo. Fíjense que aquí en el centro tengo mis 3 puntos altos. Voy a colocar mi marcador acá en el segundo, porque ahorita voy a repetir exactamente lo mismo. Entonces luego de que ya hice el aumento, lo que voy a continuar es repitiendo puntos altos de manera normal en la cadenita de afuera todo el tiempo. Voy a continuar repitiendo hasta terminar esta segunda vuelta de únicamente puntos altos. Y cuando estemos llegando al final, miren, tejemos el penúltimo punto alto acá en la cadenita de afuera y el último punto alto como tal. Recuerdan que acá tomamos altura con 2 cadenas. En la segunda cadenita es donde voy a realizar el último punto alto, y esta segunda vuelta se ve de esta manera. Miren, aquí ahorita cuando adelantemos un poquito se me va a comenzar a crear un piquito en la parte de acá. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Todas las tallas vamos a hacer exactamente lo mismo. Tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Recuerden que vamos a tejer siempre en la cadenita de afuera. Entonces miren, esta es la primera, que estas 2 cadenas ya me valen como si lo hubiese tejido. Comienzo a tejer en la de al lado, en la segunda. Voy a repetir hasta llegar a donde tengo el marcador en el centro. Y cuando esté llegando al centro, vuelvo y retiro el marcador. Y allí en el agujerito del centro tejo el aumento, que son 3 puntos altos dentro de ese mismo agujerito. Allí voy a tejer mi aumento, que siempre van a ser 3 puntos altos. Continúo repitiendo puntos altos de manera normal hasta finalizar esta vuelta. Si quieren, para que no se les pierda este centro, vuelven y colocan el marcador, y cuando estemos llegando al final de la vuelta, tejemos el penúltimo punto alto acá en la cadenita de afuera, y el último punto alto como tal siempre tenemos que recordar tejerlo acá en la segunda cadenita con la que tomamos altura. Y bien chicos, de ahora en adelante entonces lo único que vamos a hacer es repetir vueltas exactamente iguales una y otra vez, haciendo aumentos acá en el punto del centro. Recuerden que este aumento para todas las tallas son 3 puntos altos dentro de un mismo agujerito. Vamos a continuar repitiendo, tejiendo en la cadenita que está hacia afuera hasta que logremos el ancho deseado, ¿sí? Entonces voy a continuar adelantando y nos vemos en un ratito para continuar. Fíjense que hasta el momento lo único que hemos hecho es la pretina de la parte de la cintura y estas vueltas con únicamente puntos altos exactamente igual, haciendo aumentos en la parte del centro. Entonces antes de finalizar acá vamos a medir
Lo que es la talla XS, S y M deberían medir desde acá, desde la primera vuelta, de puntos altos hasta acá, 12 centímetros. Entre 11 y 12 centímetros está bien. Y la talla L y la XL deben medir entre 13 y 14 centímetros. Lo colocan acá en la primera vuelta de puntos altos hasta la puntita. Bien, entonces cuando ya hayamos alcanzado esta medida, vamos a hacer una última vuelta con puntos altos, pero sin hacer aumento acá en el centro. Pasamos de largo, hacemos un punto alto sobre cada punto alto y llegamos al otro extremo. Bien. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de la vuelta sin aumentos. Y miren, la vuelta sin aumentos se ve de esta manera. Fíjense que tengo un punto sobre cada punto. Así es como debería verse hasta este momento. Ahora, antes de comenzar en la parte de la entrepierna, vamos a trabajar en los costados para ya dejar esta parte prácticamente lista. Entonces, aquí mismo no necesitamos cortar hebra ni nada. Tejemos 2 cadenas, enlazamos y vamos a tejer un punto alto en cada agujerito hasta llegar hasta este extremo. Los puntos altos acá no lo vamos a tejer en los agujeritos como tal, sino que lo vamos a atravesar así, miren. Asegúrense de ir contando exactamente cuántos puntos altos van a tener, porque vamos a necesitar esa cantidad en todos los laterales que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a continuar tejiendo. Miren que no estoy atravesando el agujerito como tal, sino la mitad del punto. Y bien, acá yo ya terminé mi vuelta de puntos altos, me dieron 42 en total. Ay, por cierto, no les comenté. Por referencia, yo tengo desde la primera vuelta de únicamente puntos altos hasta acá 14 vueltas en total. Ahora lo que vamos a hacer en la parte de acá son los ojales para sujetarnos este cachetero en la parte de las caderas. Para hacer los ojales, estando acá, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Acá los puntos altos que vamos a tejer, si los vamos a tejer normal, como lo haríamos normalmente en los agujeritos. Este lo sigo saltando porque ya tengo las 2 cadenas. Tejo en el de al lado un punto alto, hago una cadena, enlazo y para crear el ojal simplemente salto un punto, tejo 3 puntos altos seguidos, hago una cadena, me salto un punto, vuelvo y tejo 3 puntos altos seguidos y cuando esté llegando al final tejo el último punto y estos ojales se ven de esta manera. Miren, tienen que contar y tener la misma cantidad porque ahora vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado, pero nos deben coincidir los puntos para que los ojales estén simétricos. Bien, entonces aquí, luego de finalizar, lo que voy a hacer es simulo una cadena, saco larguita esta hebra, corto y voy a hacer esto mismo que acabo de hacer del otro lado. Y bien chicos, una vez que tengamos ambos lados listos, ahora sí vamos a comenzar a trabajar en la parte de la entrepierna. Para ello determinamos nuevamente el centro. Recordamos que la penúltima vuelta es la que tiene los puntos del aumento. Aquí vemos fácilmente que nuestro centro está acá. Y bien, acá lo que yo les voy a enseñar se va a ver de esta manera, así bien delgadito. Si lo quieren más ancho, ya les voy a enseñar qué es lo que van a hacer. Mientras tanto, para hacerlo de esta manera, la talla S y la talla M van a contar desde acá, desde el centro hacia acá, unos 7-8 puntos. Yo voy a contar 7, allí es donde vamos a hacer nuestra unión. Tomamos hebra. Aquí también vamos a tejer desde la cadenita hacia afuera, bien. Entonces, 1, 2, aquí tengo mi séptimo punto, atravieso la hebra. Estando acá voy a tejer 2 cadenas, enlazo. Esta colita aprovecho y la voy ocultando a medida que voy a ir tejiendo.
Y voy a tejer puntos altos siguiendo como veníamos en la cadenita de afuera. Voy a tejer los 7 puntos altos de este lado y 7. Quito el marcador, tejo el punto del centro y tejo entonces 7 puntos altos de este lado, todo para que me quede el centro simétrico. Y 7. En total tengo en este lado 15 puntos altos. Estos 15 puntos altos me hacen unos 6 centímetros. Bien, la talla XS, S y M pueden hacer 6.5 centímetros y la talla L y la XL unos 7.5, 8 centímetros. Si ustedes quieren esta parte más ancha, lo que tienen que hacer pues es comenzar desde más acá. Pueden hacer unos 13, 14 centímetros viéndolo desde este lado. Así no les va a quedar tan delgadita esta parte. Bien, ahora lo que vamos a comenzar a hacer acá en la entrepierna es hacer disminuciones. Para hacer la primera disminución tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Para hacer nuestra primera disminución entonces tomamos hebra, me quedan 3 aros, atravieso 2, enlazo de nuevo en la hebra de al lado, paso por 2 y paso por 3. Aquí estoy haciendo disminución sencilla de puntos altos. Continúo tejiendo puntos altos de manera normal hasta el otro extremo. Vamos a hacer una disminución en cada uno de los lados. Y cuando llegue al otro extremo, fíjense que tengo las 2 cadenitas con las que tomé altura y los 2 puntos a los que le voy a hacer disminución. Enlazo, paso por 2, vuelvo y enlazo, paso por 2, paso por 3 y tejo el último punto alto sobre la segunda cadenita con la que tomé altura. De esta manera ya no tengo 15 sino 13 puntos altos. Voy a continuar haciendo disminuciones, 2 cadenas, giramos, hago disminución de este lado, paso por 2, no cierro el punto alto, paso por 2 y paso por 3. Continuamos haciendo disminuciones, tejo el último punto alto sobre la segunda cadenita, 2 cadenas, giro y voy a continuar haciendo disminución en cada lado hasta que me queden unos 7, 8 puntos aproximadamente. Y bien, acá yo ya tengo mis 7 puntos altos. Bien, hasta este punto tengo 4 centímetros. Voy a continuar tejiendo talla XS y S, vamos a continuar tejiendo hasta tener 7.5 centímetros. Talla M teje hasta 8 centímetros, talla L hasta 8.5 centímetros y talla XL hasta unos 9 centímetros. Bien, entonces así es como debería verse hasta este momento. Se ve un poquito extraño, pero así es la forma que él tiene. En este punto, aprovechando que estamos acá, voy a cortar esta hebra y aprovechando que estamos acá, vamos a medirlo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer otra parte exactamente igual que vendría siendo la parte de atrás. Pero voy a medirlo, voy a colocárselo al maniquí para explicarle unas cositas. En la parte de enfrente, cuando la colocamos, se debe de ver de esta manera, miren. Sujetamos acá y vamos a medir. Miren cómo queda por el frente y miren cómo queda por el lado. Recuerden que aquí vamos a sujetar con una tira de cadenas. Ahora, para realizar la parte de atrás, vamos a determinar si vamos a utilizar exactamente esta misma medida o vamos a necesitar variarla. Le damos vuelta y en la parte de atrás queda de esta manera. Tomamos la medida de largo también, nos aseguramos de que quede. Aquí en la parte de atrás, como podemos ver, me falta bastante para llegar hacia acá. Lo que tendemos a hacer normalmente es hacer unas 2 o 3 vueltas más con respecto a la primera parte, para que esto se nos acerque un poco más hacia acá.
Y bien chicos, entonces como pudimos ver cuando se lo colocamos al maniquí, recuerden que siempre que están tejiendo para ustedes mismos, ir tejiendo por partecitas e irse probando. Porque yo acá lo que le estoy dando son medidas estándar y como no todos nuestros cuerpos son iguales, pues estas medidas pueden variar de una talla a otra. Como determinamos ahora, lo que acabamos de medir es que la parte de la entrepierna se me ajusta perfecto a la medida de la mitad. Y que la parte del ancho, por ejemplo esta que es la primera parte, me va a ser insuficiente para la parte de atrás. Las chicas que solemos tener el glúteo un poquito más prominente, pues en la parte de atrás vamos a dar más vueltas. Por lo general se dan unas 2, 3, 4 vueltas de más dependiendo de qué tanto me falta en la espalda por cubrir. Yo acá en la medida que acabé de determinar, si aquí comencé con 19 aritos, para la parte de atrás pues simplemente voy a aumentar 2 y voy a comenzar con 21 aritos entonces. El resto va a ser exactamente igual, la misma cantidad de vueltas de punto calado, la misma cantidad de vueltas de puntos altos únicamente y la misma cantidad acá en la entrepierna. Pero todo esto lo vamos a determinar si no lo probamos. Bien, entonces yo voy a tejer la parte de atrás comenzando con 19 aros, adelanto todo esto y nos vemos acá en la entrepierna para hacer la unión. Bien. Y bien chicos, acá yo ya completé la parte de atrás comparada con la del frente. Miren que la diferencia es exactamente lo que me hacen dos agujeritos, es muy poquita, pero de largo de punto calado es exactamente igual y de largo de puntos altos también es exactamente igual. Lo mismo en la parte de la entrepierna. Ahora vamos a hacer la unión en la entrepierna. Acá yo esta hebra no la he cortado, pero lo que voy a hacer es dejarla bien larguita para poder hacer la unión. Entonces vamos a determinar porque estas costuras las vamos a hacer por el revés. Entonces para saber cuál es el derecho y cuál va a ser el revés de nuestro cachetero, miren. Si yo lo coloco así, miren que acá se me ven como las cadenitas que hicimos al comienzo. ¿Recuerdan que hacíamos 3 cadenas punto alto, 3 cadenas punto alto? Miren cómo se ven acá. A mí me gusta cómo se ve así. Para mí este va a ser el derecho, o sea, la parte de enfrente. Y la parte de atrás, fíjense cómo se ve. Ven que se ve como más hundidita la cadena. El derecho se notan las cadenitas así. Y en lo que yo voy a considerar mi revés se ven así. Entonces yo voy a colocarlo de modo que voy a hacer la unión, voy a colocarlos los dos, el derecho como se le ve la cadenita y el revés no se les nota. Estando acá, entonces yo voy a hacer mi costura de esta manera. Tomo mi aguja lanera y voy a comenzar a coser en la parte de acá. Entonces aquí simplemente tengo que asegurarme de atravesar ambas piezas. Ajusto bien. Y bien chicos, así nuestro cachetero ya está prácticamente terminado. En este momento, si quieren, pueden aprovechar y se lo miden de nuevo porque estamos a tiempo de corregir cualquier error que pueda haber en la parte de acá. Bien, ya estamos prácticamente listos. Ahora lo único que vamos a hacer es opcional, pero es algo que a mí me gusta hacer mucho. Vamos a hacer un remate por todo nuestro cachetero. Esto lo pueden hacer en otro color si quieren. Yo solamente voy a utilizar el otro color para hacer las tiras para sujetarlo acá en la cadera. Para hacer este pequeño remate, hacemos el nudo deslizado. Buscamos un puntito cualquiera, en mi caso voy a tomar este de esta esquina, atravieso el nudo deslizado, ajusto. Igual que las veces anteriores voy a aprovechar de ir ocultando esta colita, tejo una cadena y simplemente lo que voy a hacer en cada uno de los puntos es un punto bajo. Cuando llegue aquí al agujerito del ojal, allá adentro también hago un punto bajo y voy a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos. Esto es como para darle un pequeño remate a todo nuestro cachetero. Aquí simplemente voy a repetir un punto bajo en el agujerito y voy a seguir repitiendo un punto bajo por todo este borde, vengo por acá,
Aquí también voy a hacer puntos bajos, paso al otro lado y finalizo acá en esta esquina. Luego voy a hacer lo mismo del otro lado, comenzando desde esta esquina, pasando por todo el orillo hasta acá. Y eso es simplemente para darle un acabado más presentable, una muy bonita presentación. Y bien chicos, una vez que tengamos todo nuestro borde listo, lo único que nos queda es colocar las tiras para sujetar este cachetero en la parte de la cintura. Estas tiras las hice simplemente trenzando 2 hebras y ahora lo que vamos a hacer es trenzarlas. Estas son bastante largas, tienen como 2 metros 20 centímetros. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!